Bueno, con estas imágenes, nosotros estamos acá con Andrés Guzmán, él es diplomático. Ayer por primera vez se vieron cara a cara el gobierno de Chile y Bolivia. Esto después de presentar una demanda marítima el 24 de abril. Y justamente vamos a hablar de este tema porque ayer fue la primera fase, el primer paso. Don Andrés, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los pasos que vendrán y qué fue precisamente lo que pasó ayer? ¿Cuáles son los puntos que se barajearon sobre la mesa? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay mucho que decir al respecto, ¿no? Ayer ha sido, como tú decías, la primera reunión entre la gente de Bolivia, la gente chileno, y de aquí en más, bueno, ya el proceso se ha instalado y se van a definir, seguramente hasta la próxima semana la Corte va a publicar en su página web cuáles son los plazos para la presentación de los documentos, ¿no? El primer documento que se tiene que presentar es la memoria, que es la base de los alegatos del país demandante, es decir, Bolivia presenta su memoria, luego pasa un tiempo que seguramente va a ser alrededor de un año más y Chile tiene que presentar su contramemoria. Luego viene otra vez Bolivia con la réplica y finalmente Chile nuevamente con la dúplica. Don Andrés, a ver, vamos por pasos, por favor, para poder entender mejor. El día de ayer se reunieron. ¿Qué es lo que hablaron? ¿Qué se discutió en esta reunión? Bueno, ayer solamente se habló de cuáles son los plazos, ¿no? O sea, Bolivia presentó una propuesta de cuáles son los plazos que quiere que se apliquen, ¿no? Para la presentación de la memoria generalmente son entre 8 meses a un año que se da, ¿no? Seguramente Bolivia ha pedido seguramente un año, no lo sé, pero es para seguramente darse más tiempo. Y Chile también hace su propuesta. Esto es debatido en la Corte y finalmente ellos deciden cuáles van a ser los plazos y eso va a ser publicado la próxima semana. Ayer solamente entonces ha sido fechas. Solamente fechas. Nada más. Nada de alegatos. Ahora, usted me imagino que como diplomático sabe cuál es el Tratado de 1904 y cuáles son los puntos que establece el Tratado de 1904. Sebastián Piñera fue muy tácito, muy claro al decir que se está cumpliendo este tratado. ¿Es así? ¿Se está cumpliendo este tratado? Usted como diplomático ve que todos los puntos dentro de este tratado están siendo ejecutados por Chile. Ayer, por ejemplo, Felipe Bulnes decía, las aspiraciones de Bolivia no le dan derecho sobre ningún territorio chileno. ¿Es así? ¿Estamos en lo correcto? Sí, bueno, definitivamente el tratado no se cumple. No hay varios puntos del tratado y de sus acuerdos complementarios. ¿Cuáles son esos puntos? Que no se están cumpliendo, pero es importante tener en cuenta que la demanda de Bolivia no impugna el tratado, es decir, no estamos reclamando el cumplimiento del tratado a través de la demanda, sino que la demanda lo que está reclamando son los actos posteriores al tratado, actos unilaterales en los que Chile se ha comprometido formalmente, ¿no? Y algunas veces incluso por escrito, a resolver el problema marítimo dándole soberanía a Bolivia, ¿no? Y bueno, dicho eso, lo que no se cumple del tratado es principalmente, bueno, el libre tránsito, ¿no? Que según los acuerdos, el libre tránsito tiene que ser a perpetuidad, tiene que ser en todo tiempo, sin excepción alguna, tiene que ser irrestricto y para toda clase de mercancías. Sin embargo, desde que los puertos han sido privatizados en Chile, ha habido varias dificultades que se han opuesto a estas obligaciones que tiene Chile, ¿no? Y ahí hay, bueno, varios incumplimientos, ¿no? Sobre la jurisdicción que tiene el agente aduanero en los puertos, sobre el mismo libre tránsito que no está siendo garantizado a perpetuidad porque hay varios paros, huelgas y todo. Y bueno, eso es un tema, ¿no? Pero un tema más claro, por ejemplo, es el tema del ferrocarril Arica-La Paz, que a pesar de que en los acuerdos dice que este ferrocarril tiene que mantener su funcionamiento a perpetuidad, es decir, sin cesar y sin fin, el ferrocarril se encuentra paralizado en el lado chileno hace más de 10 años. En realidad, ¿no? Sí, como un museo, una atracción turística, ¿no? Bien. Y bueno, naturalmente ese no es el propósito del tratado y no se está cumpliendo en ese aspecto. Y otro tema que es aún más importante y más grave es la desviación del río Caquena. Chile ha desviado este río y según el Tratado de 1904
este río define la frontera, ¿no? Es un río de curso contiguo, un límite arcifinio, porque el tratado dice la frontera seguirá el curso del río Caquena, ¿no? Eso dice el artículo 2 del tratado de 1904. Entonces, como Chile lo ha desviado, se han modificado las fronteras unilateralmente, ¿no? Y eso es algo muy grave y naturalmente eso es una cosa que hay que reclamarla, ¿no? Permítame, don Andrés, ayer en los medios escritos, por ejemplo, repercutía que también Bulnes había dicho que la delegación chilena está registrando con atención cada palabra del presidente Evo Morales y que esto podría tener efectos en las postulaciones en la Corte. ¿Es así? Sí, bueno, él solo dijo, claro, que están registrando cada palabra, ¿no? Pero como tú dices, esto podría ser materia o sea, utilizada en nuestra contra, ¿no? Porque son acusaciones algunas un poco graves, ¿no? Que se están haciendo y que están politizando este tema. Y eso es... ¿Pero las declaraciones del presidente Evo Morales podrían afectarnos? Bueno... no sé cómo se podría utilizar, pero las recomendaciones de la Corte son que no se politicen los temas que se están llevando a la Corte, ¿no? Cuando la Corte está revisando un caso, ese caso solo tiene que ser resuelto por la Corte, no por otras instancias, y tampoco tiene que ser debatido en otros ámbitos, ¿no? No puede ser llevado a la OEA ni a ningún foro internacional. El tema ahora tiene que ser resuelto por la Corte y las partes no tienen que pronunciarse ni siquiera, ¿no? Bueno, hacer lo mínimo, porque es peligroso, como te digo, y en esta etapa nosotros tenemos que ser muy cautelosos, ¿no? Con este tema, muy cuidadosos de no darle argumentos, digamos, a Chile para que ellos impugnen la competencia de la Corte en este caso, porque una vez que Bolivia presente la memoria, Chile tiene hasta 3 meses para decir si la Corte tiene o no la competencia para revisar el caso, para conocer el caso. Y una de las causales puede ser que, bueno, Bolivia ha decidido politizar el tema, no sé si se puede plantear en esa manera, pero no es prudente, digamos, ¿no? Hay que ser muy cautelosos y muy profesionales, ¿no? Ahora, esta tiene que ser nuestra máxima prioridad. La demanda tiene que ser tratada pues con pinzas, ¿no? Es muy importante. Bolivia empieza a presentar pruebas, a listar pruebas para presentarlas ante la Haya. Obviamente no las vamos a decir por estrategia, pero ¿qué es lo que sigue después de lo que pasó el día de ayer? Ajá. Desarrollemos cuáles van a ser los pasos siguientes. Claro, bueno, como te decía, hay una presentación de documentos y si bien la estrategia en sí no es, digamos, bueno comentarla, ya se ha presentado un bosquejo de lo que, las líneas generales, ¿no? Y eso se basa en que han habido actos unilaterales de Chile, ¿no? Posteriores e incluso también anteriores al tratado, en los que Chile se ha comprometido formalmente a resolver el problema cediéndole soberanía a Bolivia, ¿no? Y esos compromisos no se han cumplido por algunos motivos del momento, ¿no? Algunas veces políticos, que no han permitido llevar a buen puerto, digamos, las negociaciones. Sin embargo, esos compromisos generan una obligación, ¿no? De ser cumplidos, porque un Estado no puede prometerle a otro Estado constantemente un determinado procedimiento y luego retractarse, claro, eso no es lícito y lógicamente no corresponde, ¿no? Un Estado tiene que mantener una conducta coherente, ¿no? No puede contrariar su política. Eso en derecho internacional está penado porque es el principio de Stoppel, dice, ¿no? Que los Estados tienen que mantener una conducta coherente y no pueden contrariar, ¿no? Si han prometido algo, tienen que cumplirlo, ¿no? ¿Para qué lo han prometido? O sea, no era serio, no era formal, y además Chile lo ha hecho muchas veces, en varias declaraciones y por escrito, como te digo, ¿no? Las notas de 1950 son un caso muy claro, en la que el canciller chileno de la época le mandó una nota de respuesta al embajador de Bolivia, en la cual Chile se comprometió formalmente a ingresar en una negociación para darle una salida soberana al mar a Bolivia, y eso dice la nota, y está ahí, ¿no? Luego, las negociaciones de Charaña, el acta de Charaña de 1975, está firmada por los presidentes de ambos países, ¿no? Pinochet y Banzer, y ahí los mandatarios se comprometen a buscar fórmulas de solución para los asuntos vitales que confrontan ambos estados, como el relativo a la mediterraneidad de Bolivia, eso dice el acta, ¿no? Luego, ese mismo año, hay una nota del canciller chileno en la cual
Chile dice que acepta considerar la cesión de un territorio al norte de Arica para Bolivia, ¿no? Entonces así hay varios actos repetitivos que se suman a lo largo de la historia y que demuestran un comportamiento en el que Chile evidentemente quería solucionar el problema, o al menos así lo han dicho sus autoridades, ¿no? Si bien después se retractaron o dijeron que ya no, y después, como hoy, dicen que no hay asuntos pendientes, esto es un tema que se puede exigir y que la Corte puede decir que Chile tiene la obligación de negociar con nosotros. El hecho de que la Corte Internacional de Justicia haya aceptado esta demanda y es un paso grande para Bolivia, ¿no es cierto? Naturalmente. Pero ¿qué es lo que sigue? Porque tenemos varios signos de interrogación. Los bolivianos no sabemos cuánto tiempo puede durar este proceso. Sí, bueno, el proceso puede durar como 5 años, ¿no? De 4 a 5 años. Estamos hablando de años. Sí, sí. Y incluso puede ser más si es que Chile presenta una excepción preliminar, ¿no? Que es impugnar la competencia de la Corte. Si Chile dice que la Corte no tiene competencia, entonces se inicia un proceso, digamos, paralelo o casi diferente, pero que demora las cosas casi un año más, entonces es bastante largo. Y en cuanto a lo que viene, bueno, como te decía, hay la presentación de los documentos, que es la etapa escrita, y luego viene la etapa oral, ¿no? En la etapa escrita son los documentos que te decía, y luego en la etapa oral los abogados de cada parte van ante la Corte, ante los jueces, y explican verbalmente sus alegatos. Muy bien. Bueno, hay que hacerle un seguimiento que da para largo, ¿no? Un seguimiento, como usted dice, que es de años. Y nosotros estaremos haciendo este seguimiento. Muchas gracias, señor Andrés Guzmán, por estar con nosotros. Él es diplomático y nos estaban explicando un poco de lo que significa la demanda ante la Haya. Es la primera vez que Chile y Bolivia se ven cara a cara, pues, frente a esta demanda interpuesta el 24 de abril. Nosotros seguimos con más. 7 de la mañana con